Buenas tardes de nuevo a todas, a todos. Esta ya es como la última parte de este primer día del cuarto Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible. Muchas gracias a las personas que nos acompañan virtualmente y también a las personas que están aquí en la sala. Voy a darle la palabra para la moderación de esta mesa de discusión sobre una nueva agenda de seguridad a Mariano Aguirre, miembro de Chatham House y también coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Mariano, por favor. Buenas tardes. Como vamos mal de tiempo, voy a hacer una introducción realmente muy breve para un tema que queremos discutir aquí esta tarde con los 4 participantes. 4 aquí y 1 en Alemania, donde vamos a discutir nuevas ideas, o si hay o no hay, o nuevas ideas alrededor del concepto de seguridad. En este congreso, desde que hemos empezado esta mañana, en congresos anteriores que hemos hecho en esta red, y como decía esta mañana en diversos trabajos, hemos estado explorando desde diferentes perspectivas ideas diferentes a la seguridad tradicional, centrada básicamente en el Estado, en la seguridad nacional y en las relaciones entre los Estados, lo que en las relaciones internacionales llaman la perspectiva realista. Hoy lo que quisiéramos hacer aquí, en el tiempo limitado que tenemos, es identificar al menos ideas nuevas sobre seguridad, o identificar problemas relacionados con ideas nuevas de seguridad. Queremos mirar, por ejemplo, si hay experiencias, por ejemplo, en América Latina, en América del Sur, o como decía esta mañana, es un continente sin guerras. Esto no es una casualidad, se debe a una serie de procesos. Queremos ver, por ejemplo, en qué punto está, dado que ahora estamos ante la situación de la guerra en Ucrania, si hay posibilidades de gestión de crisis, de prevención de conflictos, si podemos o no pensar que todavía hay posibilidades para procesos de control de armamentos y de desarme, de no proliferación, diálogo político, mediación. No tendremos tiempo a tratar todo, pero tenemos aquí 5 personas expertas sobre estos temas que desde diferentes perspectivas los vamos a abordar. Las voy a presentar brevemente, sin hacer honor a sus largos currículums, simplemente con una identificación, y pueden ver los currículos luego en el material que se ha distribuido. Y luego me gustaría proponer, y yo voy a ir haciendo una pregunta al principio a cada uno de los participantes, si podríais por favor contestarla, sé que es mucho pedir, pero en 5 o 6 minutos, 5 mejor. Luego ver si generamos un debate, un diálogo entre nosotros, y hay una segunda ronda en todo caso de preguntas si fuese necesario. Con esto paso a presentarlos. Tenemos a Arlene Tigner. Arlene Tigner es investigadora, profesora de la Universidad del Rosario en Colombia. A Ruth Diamins. Ruth es de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Michael Broska del CIPRI, del Institute for Peace Research and International Center for Peace Research, lo siento mucho que lo he dicho mal, CIPRI, en Estocolmo. Muchas gracias, Michael, por estar aquí a la distancia. Augusto Varas, de la Fundación Equitas aquí en Chile, y Paz Milet, de la Universidad de Chile. Y voy directamente a la primera pregunta que quería plantear, en este caso a Arlene. El gobierno de Colombia ha anunciado recientemente que la nueva doctrina para las Fuerzas Armadas del país va a ser lo que llaman la seguridad humana. Nos gustaría saber, ¿es posible hacer una transformación doctrinal tan repentina en unas fuerzas de seguridad, como es el caso de Colombia, que tienen prácticamente de 4 a 5 décadas de experiencia de una doctrina basada en la contrainsurgencia? Y en ese caso, ¿están las Fuerzas Armadas de Colombia preparadas para ese cambio? Adelante, Arlene. Esto está prendido. Buenas. Pues
Para ahorrar tiempo podría responder no y no. Y ahí terminaría Muchas mi gracias. intervención. Pasemos a la siguiente. Pero voy a tratar de explicar la respuesta. Antes de hablar de seguridad humana en el contexto actual de Colombia, creo que hay que contextualizarla primero dentro del marco de lo que el presidente Petro ha llamado la paz total. Para quienes no conocen, se trata de una propuesta para algunos ilusa, para otros muy ambiciosa y necesaria, que consiste básicamente en 5 elementos. Primero, la implementación plena de los acuerdos de paz ya negociados con las FARC, que están represados en su implementación, sobre todo dada la falta de entusiasmo del gobierno anterior de Iván Duque a la hora de reconocer e implementar lo pactado. Segundo, la negociación con el otro grupo insurgente que permanece, el ELN, que reviste unas complejidades particulares por las especificidades del grupo y por su carácter crecientemente binacional, opera también por el lado venezolano de la frontera. Tercero, un cambio en la política de drogas, que se ha considerado un componente neurálgico de la violencia y del conflicto en el contexto colombiano, sino latinoamericano en general. Cuarto, el sometimiento de los grupos criminales, que voy a tratar de discutir más en la pregunta 2 si llegamos a ello. Y quinto, la creación de condiciones que yo voy a llamar de vida dignas, incluyendo el combate a la pobreza, la desigualdad, la discriminación, el desarrollo del campo, entre otros. Y aquí en este último punto es donde tal vez se asoma lo que podríamos conocer como seguridad humana dentro del contexto del gobierno de Gustavo Petro. Se trata primero que todo de una visión en la cual el territorio asume un rol fundamental dada la desigualdad, por ejemplo, en la tenencia de la tierra, y se trata también de implementar a plenitud lo ya pactado en un acuerdo de paz ya firmado. Más allá de eso, la seguridad humana en la visión del gobierno de Petro no es una visión particularmente nueva. De lo que yo he escuchado, se trata esencialmente de un concepto ya apegado y derivado de la concepción de Naciones Unidas con sus distintas dimensiones, pero lo que ha tratado de hacer Petro es de encapsular esto dentro de la idea general del cuidado de la vida en todos sus aspectos, y esto viene siendo una visión que él tiene desde su paso por la alcaldía de Bogotá. Simplemente para contextualizar, periodo en el cual trató de implementar una estrategia de seguridad que él llamó también de seguridad humana, y su movimiento político, para recordar a quienes no viven en Colombia, se llama también Colombia Humana. La idea de esto en términos del sector seguridad y defensa es no solo que se interiorice esta visión de seguridad humana en las fuerzas, sino que se desarrolle una política de seguridad, defensa y convivencia nacional, en donde el Ministerio de Defensa lidera un proceso de construcción participativa, tanto de la idea como tal, como de la política. Y hasta aquí, pues, los elementos positivos. En 1 minuto y 20 voy a tratar de señalar los vacíos. Creo que traducir esta lectura bastante convencional, hay que recalcarlo, en doctrina y estrategias concretas, no solo es difícil, sino que no se ha definido todavía en el contexto colombiano. Más aún, no se han evaluado los problemas y los riesgos de la seguridad humana en términos de su operacionalización práctica. Y aquí simplemente enumero varios que uno deriva de los abordajes críticos a la seguridad. La amplitud del concepto, ¿no?, hace muy difícil convertirlo en políticas públicas, y aún más difícil priorizar entre ellas, como ya los estudiosos han señalado. A mí me preocupa un poco más que eso la securitización de la cual es susceptible el concepto de seguridad humana en un contexto, como ya hemos discutido en otros paneles en el día de hoy, en un contexto de militarización del sector seguridad y de las actividades policiales.
Entonces, ¿hasta qué punto es buena idea adoptar una estrategia de seguridad humana con los riesgos que esto entraña en contextos de militarismo y militarización como los nuestros? Creo que no se ha evaluado lo suficiente. Y voy a terminar ya, Mariano. En el contexto colombiano, como el de América Latina en general, ¿cómo adaptar esto en unas fuerzas armadas o militares o policiales formadas dentro de la lógica del enemigo interno y de la militarización y de la frontera borrosa en las funciones entre militares y policías? Se ve muy difícil. Tal vez en la siguiente ronda podemos hablar de las transformaciones que las fuerzas ya han surtido en el contexto de su capacitación para la paz, pero incluso ahí yo veo muy difícil lograr que esto sea acogido y implementado en políticas concretas. Muchísimas gracias y gracias por esta síntesis tan buena. Precisamente Arlene ha mencionado una palabra clave para la siguiente pregunta para Ruth, que es militarización. En la región lo que hemos visto es prácticamente que han desaparecido de alguna forma los golpes de Estado que eran tradicionales en la región, en Latinoamérica. Sin embargo, podríamos decir que hay una tendencia nueva, renovada hacia el militarismo, y más aún podríamos pensar o decir que es un militarismo liderado y promocionado por los civiles, no liderado necesariamente por los militares. Sí, gracias, Mariano. Gracias a ti. Me gustaría hacer primero una diferenciación entre militarismo y militarización, porque creo que son conceptos que, aunque tienen diferencias sutiles, son importantes. El militarismo, que es lo que vivimos casi todos los países de América del Sur y algunos países también de América Latina, tiene que ver con la imposición de valores y cultura vinculado a lo militar. Es la idea del ethos militar, la obediencia, la jerarquía, digamos, todos estos valores que hacen a que la sociedad de alguna manera se tenga que adaptar al modelo del cuartel. La militarización, como lo acaba de decir, yo no estuve a la mañana, pero como lo acaba de decir Arlene, es una securitización. O sea, es incluir a las Fuerzas Armadas en temas que son de la agenda económica, social, ambiental, de salud, pero no de la agenda netamente de defensa. Y esto es lo que estamos viendo, y es más, lo estamos viendo, como bien lo señalaba, desde el llamado que hacen los gobernantes electos para que sostengan sus propios gobiernos. O sea, frente a gobiernos que no tienen partidos fuertes o que se encuentran frente a manifestaciones populares que no saben cómo manejar, de alguna manera convocan a los militares que pasan a funcionar casi como un partido político sin los riesgos de la gestión. O sea, hoy si hay déficit en la administración de cualquiera de estas políticas, vivienda, salud, educación, los militares no se hacen cargo. Ellos solamente están, supuestamente, para asesorar y no toman decisiones. Pero en realidad lo que está sucediendo con esto es que cada vez más las Fuerzas Armadas van teniendo un empoderamiento frente a la sociedad. Y ahí yo hablo de un concepto que parece como contradictorio, pero hay una subordinación con autonomía en la mayoría de los países. O sea, aceptan a las autoridades políticas, no quieren hacer golpe de Estado, pero tienen muchísimos espacios de autonomía de decisión, de autonomía financiera, de autonomía de funciones, y esto de alguna manera es una forma un poco distinta de lo que nosotros veníamos proponiendo cuando estábamos en los periodos de transición a la democracia. Y me parece que es un punto importante. El otro punto que es importante, y por ahí también creo que se va a conectar con la segunda pregunta, es qué pasa con la sociedad. ¿Por qué la sociedad no reacciona frente a este avance que estamos viendo continuamente de las Fuerzas Armadas, cuando todos los que somos más viejos como yo hemos luchado muy fuertemente por esa transición a la democracia y por limitar el papel que tenían las Fuerzas Armadas en nuestros países? Y que se ha conseguido de alguna manera, por esto que vos mismos decías, de que no hay golpes militares, hay golpes de palacio, con participación militar, pero no golpes militares tradicionales. Y la sociedad en realidad es renuente a ocuparse de la defensa. Y me parece que es un punto importante para tener en cuenta y para de alguna manera remarcar. Tenemos que asumir que, y esto por ahí lo dejo un poquito también para la segunda pregunta, para no pasarme de tiempo, que hay una manera de pensar la defensa y la seguridad que no es ni represiva, ni autoritaria, ni fortalece la autonomía militar. Y esto de la securitización, yo supongo que la mayoría tiene bastante en claro qué es, pero la securitización como concepto es que
temas que de alguna manera no son necesariamente temas de defensa ni generan inseguridad, son resignificados como temas que producen inseguridad. Entonces, el tema migraciones, por ejemplo, es un tema típico. El migrante se empieza a percibir como si fuera un enemigo. Esto se ha trasladado también a otros campos, no solamente al tema de la migración, pero hay de alguna manera una relación intersubjetiva entre los presidentes y las cúpulas militares que resignifican políticas sociales. Y esa resignificación termina, por un lado, aumentando el poder militar y por el otro, debilitando la democracia. Entonces, un poco para ir cerrando, este retorno de las Fuerzas Armadas que vuelven a ser los salvadores de la patria, los que de alguna manera mantienen el discurso de la identidad nacional, los militares que de alguna manera siguen percibiéndose como columna central de una identidad nacional, han retornado, pero esta vez convocados por los presidentes electos y sin los costos que tuvieron cuando fueron gobierno directamente. Entonces, para los militares es una situación ideal. Tienen poder sin los costos. Y para los gobernantes que no tienen estructuras políticas como supuestamente una democracia debería tener, también es una ganancia porque tienen el monopolio de la fuerza pública legítima para de alguna manera socavar o limitar todo lo que puede ser una expresión de tipo político opositor, que es, dentro de este concepto de securitización, también interpretado como si fuera en realidad el opositor o el disidente o el que discute fuera un enemigo. Entonces hay otra vez una lógica de enemigo interno que está creciendo, que de alguna manera fortalece el papel de los militares porque los militares sacan beneficios de distinto tipo, entre ellos financieros o económicos, de estar apoyando a estos presidentes. Hay un juego de intercambio de apoyo y de defensa del gobierno a cambio de prioridades, prerrogativas y beneficios no normales. Bueno, con esto dejo la primera, así no nos pasamos de tiempo. Muchísimas gracias. Voy a hacer ahora una pregunta a nuestro experto en Alemania, Michael Broska, que ahora voy a presentarlo bien, lo siento antes. Él es del Institute for Peace Research and Security Policy en Alemania y del Stockholm International Peace Research Institute en Suecia, el CIPRI. Michael, usted recientemente, en un informe del CIPRI, junto con otros dos coautores, ha planteado la necesidad de revisar las formas de implementar la reforma del sector de seguridad, con especial atención en el informe a los presupuestos de defensa en el marco de los presupuestos generales de los estados. Pensando en políticas alternativas a las tradicionales, ¿nos podría sintetizar cuáles son las principales líneas de esta propuesta? Muchas gracias. Ja, vielen Dank, Mariano. In der Tat, wir haben beim CIPRI einen Versuch gemacht, ein altes Thema wieder aufzugreifen, nämlich die Frage der Höhe der Militärausgaben weltweit im Vergleich zu dem, was notwendig ist, um zum Beispiel die SDGs, die Social Development Goals zu erreichen, also Armut zu bekämpfen, auch den Klimawandel zu bekämpfen. Wir haben einen Zustand erreicht, der, hemos llegado a un estado, una situación en cuanto a las finanzas, las finanzas que llegan a los militares casi superan lo que gastábamos en tiempos de la Guerra Fría. El año pasado, por ejemplo, y por lo tanto es obvio que habría que reflexionar cómo podríamos gastar parte de lo que se gasta en los militares, redirigirlo al cambio climático, a la lucha contra la pobreza. Eso es un viejo tema que siempre fracasó porque los estados finalmente decían que lo que se gastaba, que esos gastos militares eran necesarios por seguridad. Y para enfrentar este argumento, pensamos en que es
qué es la seguridad y hasta dónde la seguridad sería necesario definir más la seguridad. No es una idea nueva, como acabamos de escuchar, en muchos estados hay discusiones sobre cómo definir la seguridad, si la seguridad solamente es seguridad militar, si hay otro, si es más amplio, y nosotros intentamos a través del concepto de la seguridad humana de establecer un concepto amplio de la seguridad, desarrollar un concepto amplio que en inglés se llama One Security Space, y partiendo de lo que es necesario para la vida, la sobrevida y la supervivencia, y también para el cumplimiento de las necesidades básicas del ser humano. Y ahí se ve lo que se hace muchas veces, construir una contradicción entre la seguridad militar y la seguridad humana, que no corresponde a lo que en el fondo, cuando uno parte del punto de vista de la vida y de la seguridad para la vida de las personas, que es importante, de que no se trata de una contradicción, sino que la seguridad militar es una parte de la seguridad humana, puede entenderse así, es decir, como un elemento de una idea de un concepto de seguridad amplia que también tiene que ver con la seguridad ante amenazas externas, pero también la seguridad ante drásticos cambios de las condiciones de vida, por ejemplo, por el cambio climático o por otras catástrofes financieras. Partiendo de un concepto de seguridad tan amplio como este, tiene mucho sentido si la distribución de los recursos, cuánto dinero se gasta en qué, pensar eso desde un concepto tan amplio, pero lamentablemente no hay ninguna propuesta realmente buena como plasmar la seguridad humana en un presupuesto. Con los datos amplios que tenemos sobre los gastos militares, no tenemos, por otro lado, buenos datos que se necesita o que se gasta para la creación de seguridad humana. Por lo tanto, una de nuestras propuestas, o decir, donde hay que hacer más, es tratar de recoger más los gastos nacionales e internacionales para poder realmente evaluar si el equilibrio entre los gastos para los militares y los gastos para todos los demás elementos de la seguridad humana son equilibrados o no, mientras que no haya un sistema de balance amplio como este, uno igual puede decir que tiene sentido intentar limitar los gastos militares en lo más posible para tener recursos para cumplir con los objetivos del milenio. Y tenemos tres propuestas que tampoco son nuevas. Uno es aumentar la transparencia sobre los gastos militares, porque constatamos en diferentes estudios que una gran parte de los gastos para los militares terminan en la corrupción, gastan en proyectos que no aumentan la seguridad militar y por lo tanto son recursos que no tienen ningún fin razonable, ni pensando en la seguridad tradicional ni pensando en la seguridad humana. Lo segundo es que ya se mencionó también reforma de la seguridad también con mira a la cuestión financiera que se hace en muchos países. Hay diferentes enfoques buenos y malos, pero muchas veces se olvida de que este tema de los militares y de la reforma del sector de la seguridad tiene un aspecto financiero, un aspecto que posiblemente, si queremos hacer una reforma como esta en forma razonable, lleva a que los recursos para otros elementos de la seguridad humana, que tengamos más recursos para otros aspectos de la seguridad humana. Y frente a lo que nos ocupa en Europa actualmente, la guerra en Ucrania, tiene mucho sentido pensar en cómo podemos reducir la importancia de los militares, de fortalecer los mecanismos de prevención y resolución de conflictos. Para resumirlos nuevamente, nuestra idea es que nosotros decimos que si
queremos, si pensamos hasta el final en forma consecuente la seguridad militar y no pensándola como un fin en sí mismo, y pensamos cuál es el fin de la seguridad militar, automáticamente llegamos a que aquello que tiene que ver con el concepto de la seguridad humana, que se ponga esto en el centro. El hecho de que las personas no sean amenazadas por acontecimientos desde fuera o desde adentro, empeoren sus condiciones de vida, que se protejan las posibilidades de las personas de protegerse contra esto. Y eso tiene sentido cuando se habla de los recursos y de las finanzas, y que pongamos en un equilibrio los aspectos militares y también los demás elementos. Pero esta publicación es un impulso, digamos, para esta reflexión. Muchas gracias, Micael. Quiero, a quien tenga interés, el texto completo del informe que Micael Broska y dos autores han hecho está en la página website del CIPRI, y luego en el newsletter que publica nuestra red hemos publicado un resumen en inglés y un resumen en español, también para quienes quieran verlo, donde está el link al informe completo en el CIPRI de Estocolmo. Micael, muchas gracias y volveremos luego con otras preguntas y comentarios. Me gustaría ahora, Augusto, en este momento en la región, falta el micrófono. Pasa el micrófono. Aquí también hay. Este, vale. En este momento en la región tenemos nuevos gobiernos, llamémosle izquierdas o progresistas, en Chile, en Colombia, y si todo sale bien en Brasil a partir de la semana próxima. ¿Hay espacio político en este momento para relanzar el debate en la región sobre la reforma del sector de seguridad, bien sea con ideas nuevas, como ha planteado Micael, con esta idea todavía vaga de la seguridad humana en Colombia? O sea, tenemos espacio, y en ese caso me gustaría saber además, es una subpregunta, cómo conectaríamos la cuestión de seguridad interna también con la regional, en la medida en que esta mañana hemos discutido y se ha planteado ampliamente la necesidad de políticas comunes, políticas regionales, respuestas comunes. ¿Hay posibilidad también para una respuesta común en el terreno de seguridad? Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Yo coincido con Arlene, con Ruth y Michael en que necesitamos una definición más precisa de seguridad, digamos, porque en realidad se termina constituyendo en un significante vacío, podríamos decir. Desde este punto de vista me voy a restringir mi definición de seguridad, lo voy a entender como el proceso de inserción constitucional de las Fuerzas Armadas en un sistema democrático. Esa va a ser la perspectiva. ¿Por qué? ¿Por qué esta perspectiva? Porque, tal como se decía anteriormente, los altos niveles de autonomía corporativa de las Fuerzas Armadas debe ser eliminado para tener una democracia efectivamente funcionante y funcional. Y yo creo que con distintas características, esta autonomía corporativa es un desafío que ha sido permanente en América Latina hasta el día de hoy y no lo hemos enfrentado en forma adecuada. Ahora, Mariano, tú me dices cuál es el espacio político. Por espacio político yo entendería, digamos, las condiciones favorables, los incentivos que hay para superar esta autonomía. Si hacemos un pequeño análisis de lo que ha sucedido en la región, esta posibilidad, este espacio político se dio en Chile. Se dio con el proceso constitucional. Desafortunadamente, la propuesta constitucional fue rechazada y con este rechazo se rechazó también un avance extraordinario que se había realizado en la definición y conceptualización de la función y rol de las Fuerzas Armadas en el sistema democrático, de la función y rol de las instituciones del Estado
respecto a las instituciones armadas del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo. Pero por otra parte, yo creo, y aquí corrígeme Ruth, yo creo que se ha abierto, por ejemplo, en Argentina. Creo que Fernández ha avanzado de alguna manera en reducir relativamente el espacio de autonomía integral. Me imagino, Arlene, creo también que en el caso de Petro habría una intención de reducir esta autonomía institucional. Pero por el contrario, ya lo escuchamos en la mañana, que México ha involucionado. Le ha dado funciones comerciales, empresariales, a las Fuerzas Armadas en el terreno de la aviación, de los puertos, de ferrocarriles, remediando una política fracasada en Ecuador que el presidente Correa afortunadamente echó para atrás. Y terminando en Brasil, ojalá que esto cambie en la próxima elección, pero dada la polarización política que encontramos en Brasil, yo creo que es muy difícil que las Fuerzas Armadas no dejen de ser un Estado dentro del Estado. En consecuencia, me parece que los espacios políticos no están dados. Los espacios políticos se crean. Y se crean en función de dos variables fundamentales, a mi juicio. El primero es la voluntad política de los gobernantes. Doris Gutiérrez lo mencionaba esta mañana, la voluntad política central. Pero también no hay voluntad política eficiente si no hay un apoyo ciudadano mayoritario que respalde esta reforma y priorización. Ruth decía recientemente, y coincido con ella, de que la ciudadanía no entiende el tema de la defensa, no entiende el tema del rol castrense. Y muchas veces, si uno ve las encuestas, inmediatamente las reducen a una función de orden público. Esa es la primera respuesta a tu pregunta. La segunda, la subpregunta segunda es cómo conectar las cuestiones de seguridad interna con la regional. Yo creo, y ahí me voy a basar en tu exposición, Mariano, que tú mencionabas muy bien los desarrollos políticos estratégicos a nivel mundial y los desarrollos en este mismo campo a nivel regional. Y yo creo que si consideramos ambas realidades geoestratégicas, políticas, mundiales y regionales, es necesario, desde el punto de vista político, reactualizar la voluntad largamente declarada en la región latinoamericana de constituir por lo menos América del Sur en una zona de paz. En nuestra región tenemos una presencia militar extrarregional, por ejemplo, las bases estadounidenses, militares estadounidenses. También tenemos la provisión de armamento de Rusia, Irán, Turquía y China. Tenemos la construcción del submarino nuclear de Brasil. Tenemos la instalación de la base satelital china en Neuquén. Todos estos temas han puesto de nuevo el tema de la desnuclearización y del involucramiento regional en tensiones extrarregionales al día. Están en el tapete actual, de la actualidad latinoamericana. Por esas razones, considerando este conjunto de situaciones, me parece que es necesario renovar y reponer, actualizar la propuesta y el proyecto de Zona de Paz Sudamericana. Por otra parte, hemos visto que durante la pandemia del COVID, las Fuerzas Armadas expandieron sus roles y adquirieron legitimidad, esos roles porque lo hicieron bien. O sea, enfrentaron lo que debían enfrentar, pero temporalmente, aun cuando desde el punto de vista castrense, la intención y la presión es aumentar y seguir en esas funciones. Y por lo tanto, hay una presión por aumentar los presupuestos militares. Por otra parte, la invasión rusa en Ucrania ha reanimado las demandas castrenses por un reequipamiento. Así, si consideramos la actual configuración geopolítica internacional, la situación política, económica y social de la región, la existencia de una sustantiva acumulación de mecanismos y acuerdos regionales de paz. Tenemos en las últimas décadas un conjunto de mecanismos que se pueden articular en un régimen específico de paz. El conjunto de las propuestas de paz existentes a nivel político regional,
de presidente, de ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa. Tenemos más de 15, 20 declaraciones regionales en las últimas décadas al respecto. Las experiencias y metodologías para el desarrollo de confianza mutua que existen. Yo creo que con todos estos elementos me parece que es posible actualizar, sistematizar y priorizar esta propuesta y proyectarla en una actualizada propuesta y proyecto de zona de paz en América del Sur para el siglo XXI. Termino mencionando las condiciones y el espacio político, por así decirlo, las posibilidades que existen. Consideremos, por ejemplo, la recomendación del Secretario General de Naciones Unidas en esta propuesta que se mencionaba anteriormente de nuestra agenda común del año pasado. Dice, comillas, intensificar el apoyo de Naciones Unidas a la labor conjunta de conciliación de la paz regional, cierre comillas. O sea, tenemos, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, un contexto favorable para avanzar en este campo. Tenemos en el campo regional también importantes iniciativas. Recientemente, el 17 de agosto recién pasado, Brasil y Argentina firmaron un acuerdo de relanzar la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur para impulsar la cooperación y la defensa de la región. Finalmente, tenemos a nivel nacional en Chile la propuesta programática del presidente Boric, está en el programa presidencial, de crear una zona de paz en América del Sur. En consecuencia, para responder la pregunta, yo creo que para enfrentar desde el punto de vista de las iniciativas regionales, la autonomía castrense, que es un mal endémico en la región, yo creo que es posible avanzar en la definición de un marco regional común que le permita focalizar a los distintos gobiernos, a las Fuerzas Armadas en sus propias funciones castrenses y las proyecte profesionalmente hacia el siglo XXI, dejando atrás estas rémoras de las funciones sociales que no les corresponden y que atentan contra el desarrollo de los procesos democráticos. Muchas gracias, Augusto. Efectivamente, el informe de Guterres que yo comentaba esta mañana y que tú has citado en nuestra agenda común, tiene una sección, varias veces y se insiste en el informe, en la dimensión regional y local, incluso regional, nacional, local, en una ida y vuelta constante, en el sentido de no quitarle, no es el papel del secretario general, quitarle peso al Estado, quitarle importancia al Estado, pero sí, incluso la forma que fue realizado este informe ha sido con consultas a todos estos tres niveles, pero pensando que incluso en los niveles más locales hay algo que decir sobre lo internacional. Y creo que es un ejercicio de, digamos, por ejemplo, de práctica democrática, de discutir las relaciones internacionales muy sugerente y muy interesante. Dentro de este contexto precisamente de seguridad regional hay un instrumento que se ha debatido mucho en los años 90, desapareció después del 11 de septiembre del 2001, en los últimos años ha vuelto de alguna manera a resurgir, ha vuelto ahora a desaparecer con Ucrania, que es la prevención de conflictos. Tuvo su momento de auge con un informe muy famoso en los años 90 de la Comisión Carnegie, Carnegie Commission on Deadly Conflicts. Actualmente parece haber un renovado interés. Quería plantear a Paz Millet, ¿existen hoy por hoy mecanismos de prevención de conflictos regionales en América Latina? Y si fuese así, ¿podrían mejorarse en esa idea de una seguridad regional para el siglo XXI que comentaba Augusto? Gracias. Sí, gracias, José Mariano. ¿Perdón? Muchas gracias, Mariano, muchas gracias por la invitación. Yo quería, en la línea de lo que planteó Augusto, ¿no?, que es muy complementario a lo que yo iba a argumentar, efectivamente creo que en materia institucional, como tú lo planteabas, ha habido distintas etapas en que ha habido muchísimo interés por desarrollar los temas de prevención y resolución de conflictos, pero desde las dos vertientes que se plantean en esta perspectiva, ¿no?, lo que es
en el ámbito de la democracia, en el ámbito de la seguridad. En los últimos años hay una serie de falencias estructurales a las que bien hacía referencia desde alguna perspectiva Augusto. Creo que no podemos dejar de hacernos cargo de un cuestionamiento que hay al modelo, y el modelo que no hemos desarrollado en los últimos años, sobre todo desde la perspectiva de la democracia. Cuando Augusto hablaba del proceso, ¿no es cierto?, constituyente chileno, eso significaba una gestación de un nuevo contrato social que están demandando nuestros países, y bueno, todos sabemos el resultado que tuvo, ¿no es cierto?, recientemente en el caso chileno, pero es algo que permanentemente se está planteando desde distintas perspectivas. Y como tampoco podemos desconocer ese cuestionamiento que hay en lo que al planteamiento en materia democrática, también no se puede desconocer el tránsito que ha experimentado la región en determinados sectores hacia gobierno autoritario, ¿no es cierto?, que se originan en la elección democrática, pero que van derivando hacia ciertas formas de autocracia. Y creo que desde esa perspectiva reviste especial importancia, por ejemplo, lo que está pasando, ¿no es cierto?, en Nicaragua, en Salvador y bueno, en el propio Brasil de Bolsonaro, y lo que puede pasar, ¿no es cierto?, frente a una posible continuidad de su mandato, ¿no? Entonces, eso no podemos desconocer. Y frente a eso, creo que durante algún momento nosotros generamos una institucionalidad, pero que se ha demostrado débil. Y frente a eso, por ejemplo, tenemos el desarrollo que ha tenido nuestra región en el ámbito de la prevención a través de la Carta Democrática, que es insatisfactoria. Y creo que ahí hay un llamado de alerta respecto a lo que recientemente se generó en Perú, ¿no es cierto?, con lo del presidente Castillo de argumentar, ¿no es cierto?, el uso de la Carta Democrática frente a una situación interna de cuestionamiento. Entonces, de esa perspectiva creo que falta desarrollar muchísimo más en esa vertiente. Y en el ámbito de la seguridad tenemos institucionalidad que enumeró muy bien Augusto, ¿no?, pero hay una creciente dificultad en ámbito específico, más allá de la participación y de los retrocesos que hemos experimentado con la presencia cada vez más fuerte de los militares en ciertas áreas específicas, que creo que genera preocupación, es, por ejemplo, el descrédito que ha enfrentado lo que se ha gestado en el marco de la OEA, ¿no? La OEA perdió gran parte de su accionar en esta materia, que fue capitalizado por otras instituciones, pero otras instituciones que también están en crisis. Lo que pasa con el Consejo Sudamericano de Defensa, que finalmente quedó como una instancia consultiva. Y más allá de eso, ¿no?, creo que hay un debate que se planteó desde otra perspectiva, ¿no?, que es en torno al mismo proceso que hablaba Augusto de la zona de paz. A fines del año 2021, creo, salió un artículo de Malamud, ¿no es cierto?, y Esquenoni, que hablaban de que la región cada vez se estaba haciendo más irrelevante a nivel internacional, entre otros factores, por la construcción de zonas de paz. Entonces, creo que eso lleva a desconocer de mucha manera la riqueza que ha significado esa institucionalidad, la necesidad de revitalizarla en un contexto, y muy en la línea que parece que no hubiéramos puesto de acuerdo con Augusto, muy coincidente, no lo vamos a volver a invitar, que la región está enfrentando una serie de dificultades, y creo que no podemos desconocer que en el marco de la pandemia primó el unilateralismo por sobre el accionar conjunto. No quiere decir que no se actuara en una materia defensiva con una lógica de aislamiento, pero el unilateralismo llevó a un negacionismo, a quitar peso a algunas de las institucionales más importantes, y en gran medida eso se ha representado en un agravamiento de ciertas condiciones que son importantes de enfrentar porque significan un agravamiento de la inseguridad y la fragilidad. Por ejemplo, todo el fenómeno de fronteras que estamos experimentando hoy. El agravamiento de la situación de las fronteras, la diversificación de las amenazas, en un contexto que la región viene saliendo de lo que es la, ¿no es cierto?, la pandemia, pero
y estamos en una lógica de pospandemia que no sabemos cuándo empieza, cuándo termina, pero también en los costos de la crisis de Ucrania, ¿no? Y de esa perspectiva yo creo que es importante considerar que hay reformulaciones de amenazas tradicionales que han adquirido otra dimensión, hay nuevas amenazas en la región y estamos enfrentando, por ejemplo, una confrontación en el presente y en el futuro por recursos que pueden adquirir otra dimensión y para la que es vital el accionar conjunto desde la región, con una identidad propia y conceptualización propia, porque eso creo que es lo importante del desarrollo que se tuvo en los 90, ¿no? Inicio del 2000 y que se consolidó con la reunión de México cuando se elabora un concepto de seguridad propio. Es generar desde la región una identidad y responder, ¿no es cierto?, de una manera propia a ciertos criterios que podrían haber sido impuestos, conceptos que podrían haber sido impuestos, pero que fueron vistos con una mirada propia. Eso. Antes de pasar a una segunda vuelta, quisiera saber si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario a lo que se ha comentado. Arlene. Es muy rápido, lo iba a meter en mis próximos minutos. Simplemente escuchando las presentaciones, quiero sumar a lo que se ha dicho una observación adicional que me preocupa, que tiene que ver con el militarismo, que yo entiendo como una ideología, Ruth lo ha descrito como un ethos. El hecho de que el sector castrense y sobre todo el ejército sea de las instituciones de mayor reputación en un contexto general, no solo regional, sino mundial de deslegitimación de la democracia, a mí me parece que es un dato adicional que tenemos que tener de presente cuando hablamos de la autonomía corporativa o de la subordinación con autonomía. Y creo que habla fuertemente del grado en el cual el militarismo no solo ha sido asumido por los gobiernos civiles, sino por las sociedades en general, hasta en la vida cotidiana. Y para mí esto explica, entre otras, por qué la sociedad civil no se inquieta hoy como antes se inquietaba, porque sencillamente ve en el ejército uno de los actores junto con la iglesia más legítimos dentro de un contexto general de declive de la democracia. Correcto, gracias. ¿Algún otro comentario? Micael, ¿tiene usted algún comentario para esta vuelta? Ich höre interessiert zu, aber ich habe keine jetzt direkte Frage. Entonces, a la segunda vuelta de preguntas, quisiera que la audiencia, entre tanto, fuera pensando preguntas complejas y difíciles para hacerles a los panelistas. Después de esta segunda vuelta abriremos el foro para hacer preguntas o comentarios. Y volvemos, Arlene, a ti, y volvemos sobre el tema del gobierno de Colombia, porque es muy interesante las propuestas que se están haciendo. Como tú bien explicabas antes, el gobierno colombiano ha abierto la puerta dentro de todo ese panorama de la paz total, vinculado con seguridad humana, ha abierto la puerta a posibles negociaciones con organizaciones armadas criminales en particular, aparte de negociar con el ELN. Habitualmente, como sabemos, los estados consideran que no se negocia con terroristas, no se negocia con criminales. Incluso hay directivas internacionales sobre no hablar siquiera con estas organizaciones. Por lo tanto, la propuesta del gobierno de Petro inicia una nueva época basada en un pragmatismo para acercarse a estas organizaciones. ¿Qué obstáculos puede encontrar? Voy a tratar de ser breve. Y voy a comenzar observando que esto no es un problema propio solo de Colombia, sino de la región en general. Entonces, quiero comenzar señalando que América Latina, como sabemos, es no solo la región más desigual del mundo, es la región más violenta del mundo, pese a ser también principalmente democrática.
Y dentro de este contexto paradójico, si se quiere, podría señalarse que el crimen organizado, de la mano de la pobreza, la desigualdad, más la debilidad institucional del Estado, es la fuente y el motor de la violencia en la región. Entonces tenemos una región la más violenta del mundo y tenemos una región en la cual hay un conjunto de factores que jalonan la violencia, incluyendo el crimen organizado, la debilidad institucional del Estado. Y a esto creo que se suma el hecho, y lo escuchamos en el panel pasado, que la gobernanza criminal es también un hecho en buena parte de la región, tanto en las ciudades como en el campo, ¿no? Entonces, si recogemos de este conjunto de elementos y añadimos a esto que la negociación con criminales no es nada nuevo, es algo que se hace calladamente, pero no es un fenómeno nuevo. A diario, yo creo, en el mundo se negocia calladamente con criminales. Es una propuesta controversial la que ha hecho el gobierno de Petro, pero no creo que sea sorpresiva ni condenable de ninguna manera, ¿no? Porque ante la imposibilidad precisamente de legalizar flujos ilícitos de distinta índole, que son los que alimentan las actividades criminales dentro de un contexto como el que yo describo, como las drogas, pero hemos hablado desde esta mañana de otros flujos ilícitos como de personas, ¿no? La negociación con organizaciones criminales se torna prácticamente como una de las únicas rutas que tenemos a mano en contextos como los nuestros para combatir la violencia, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que estoy diciendo puede, no sé si sonar controversial o sorpresivo para alguno, pero yo creo que es una realidad la que confrontamos. La razón por la cual esto no se admite abiertamente, pese a la literatura académica creciente sobre gobernanza criminal, es que una admisión tan abierta por parte del Estado, ¿no? De que no tiene monopolio sobre la fuerza ni sobre la autoridad, pues es obviamente un autocuestionamiento que la mayoría de estados no están en condiciones de realizar. Dicho eso, obstáculos hay muchos, comenzando por el rechazo nacional e internacional que este tipo de propuestas audaces genera, tanto en Colombia como en otras partes del mundo donde se ha ensayado. El tipo de negociación que se realiza es algo que en Colombia se está discutiendo mucho. El gobierno se ha cuidado mucho en decir que esto es un sometimiento, no una negociación, y que estos actores a la hora de someterse no serán sometidos a la justicia transicional que se está utilizando para negociar con actores políticos, sino que sería otro, el sistema de justicia, el normal que se usaría. Pero esto suena a una suerte de plea bargain típico a otros sistemas judiciales que tenemos en el mundo. Tal vez lo otro que está en veremos es qué es lo que se entregaría en contraprestación al sometimiento y la rebaja de penas. Las personas se entregan, pero entregan cuánto de su riqueza, entregan rutas, entregan nombres, entregan inteligencia interna, ¿no? Y queda obviamente, y con esto termino, toda la cuestión del contexto estructural que caracteriza a Colombia y otros países en donde hay gobernanza criminal. Podemos, como las mismas estrategias de los capos, descabezar a la cabeza de las organizaciones criminales hasta desmontar parte de sus estructuras, pero en un contexto regional de desigualdad, pobreza y sobre todo de inactividad de los jóvenes, hay un pool constante de nuevos integrantes de estas organizaciones que el simple desmonte y sometimiento no va a resolver. Y entonces quedan los problemas estructurales de fondo, ¿no?, que están jalonando pues, la actividad criminal todavía.
Si me permites, yo te añado, como son pocos, te añado un problema más, que es, dado que el crimen organizado en Colombia, como en otras partes, está internacionalizado, imagino que no es tan sencillo, idealmente, desmontar el crimen organizado en Colombia y no ocuparse del otro contexto en los países vecinos, en Venezuela, en Brasil. Sí, o sea, esto nos retorna a todos los desafíos de la colaboración y la cooperación y coordinación entre países de América Latina que ya hemos venido conversando desde la mañana. El temor que yo tengo, pues ya que lo señalas, es que esto constituya otro tipo de estrategia más que han adoptado países como Colombia para atender sus propios problemas nacionales, que tendrán un efecto globo, si se quiere, en términos de actividad criminal para otros países del vecindario. Y creo que esto apunta nuevamente a los vacíos en la colaboración y cooperación que tenemos en la región y a la miopía ¿no? del estadocentrismo que todavía caracteriza a muchas políticas latinoamericanas para combatir el crimen y la violencia. Muchas gracias, Arlene. Ruth, hemos mencionado antes, aquí en este panel, una vez, otra, se ha mencionado las Fuerzas Armadas haciendo tareas que no le corresponden. Haciendo trabajo humanitario, haciendo trabajos durante el tiempo de la pandemia, haciendo en algunos casos se les asigna o se les quiere asignar un trabajo con respecto de la crisis medioambiental. Por ejemplo, en el gobierno anterior en Colombia, el gobierno del presidente Duque, en la estrategia de seguridad nacional, explícitamente decía que el papel de las Fuerzas Armadas era defender el medio ambiente, con lo que eso quisiera significar. Supone en concreto, en el tema de crisis ambiental, cambio climático, supone esto, digamos, llamémosle una apropiación si no de las Fuerzas Armadas, de lo que comentábamos en la primera pregunta, este clima de militarización, en asignarle a las Fuerzas Armadas esta tarea, en vez de quizás trabajarlo desde otras perspectivas. Muy interesante la pregunta. Quería aprovechar medio minuto, pero no agradecía antes la invitación y además celebro que la podemos hacer presencial, que era algo que nos estaba faltando. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Los gobiernos se enfrentaron a la pandemia y también por ahí al cambio climático sin un plan de gobierno, sin haber desarrollado ni capacidades ni instituciones. Y entonces uno decía, bueno, es lógico que frente a esta vorágine que tenía que dar una respuesta al gobierno, se convocara a las Fuerzas Armadas, que son las que tienen logística más apropiada para dar una respuesta rápida. Por lo que yo conozco, y alguien me puede contradecir, no hay ningún estudio en ningún país de América Latina sobre los costos que implicó involucrar a las Fuerzas Armadas y cuánto hubiera involucrado, por ejemplo, que los estudiantes de medicina vacunaran, que las empresas de medicina hicieran los barbijos o los delantales o las vacunas. O sea, todo fue de alguna manera oculto, poco transparente, y creo que con el tema del medio ambiente pasa algo parecido. O sea, obviamente el medio ambiente, mucha gente todavía no ha tomado conciencia de los efectos negativos que tiene sobre la economía, la vida social, las catástrofes, un montón de cosas. Sin embargo, no hay una presión concreta para que se tomen, o sea, la juventud es la que más ha tomado esta palabra, pero para que se tomen medidas concretas en los gobiernos, no es una agenda de gobierno. Entonces, ¿qué se hace? Se pone a los militares, que es dar una respuesta rápida y sin demasiado estudio. Entonces volvemos a tener esta idea de los militares multipropósito que pueden hacer absolutamente de todo, pero además con una condición que yo creo que es negativa, que es se naturaliza la presencia de los militares en la sociedad, en las calles, en las escuelas, en los centros de vacunación, en las fronteras. O sea, se naturaliza, y esto tiene mucho que ver con lo que vos decías. Y vuelvo al concepto la sociedad civil no reclama, no dice nada. Me parece que lo de Bolsonaro además puede ser una medición horrible de si la sociedad realmente le importa o no le importa el tema militar. Porque hay muchas probabilidades de que gane Bolsonaro, y Bolsonaro ha remilitarizado su gobierno de una forma realmente sorprendente, en cargos de 5 niveles distintos. Digo, hay alrededor de 3.000 militares teniendo funciones políticas dentro del gobierno, 3.000, esto dado por el Departamento de Justicia de Brasil,
digo, con cargos por ahí más bajos, no todos son ministros o viceministros, pero es una militarización de la sociedad y la sociedad no reacciona. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera yo llamo la naturalización. O sea, pasamos a considerar que, dado que está ahí y que no tiene una función muy clara y que no hay guerras internas y que no hay amenazas externas, salvo, bueno, Colombia es un caso especial por ahí, pero la mayoría de los países no tiene guerra interna, entonces que los militares hagan de todo. Y ese hacer de todo los empodera y además produce algo que para mí es realmente preocupante, que tampoco lo he visto mucho en la bibliografía en general sobre estos temas, que es la sociedad se socializa por medio de la relación con los militares. O sea, se introducen los valores militares desde, bueno, hay casos como el de El Salvador, como el de Honduras y como el de Brasil, donde los militares directamente van a la escuela primaria a dar clases de buenas conductas. Bukele lo que dijo es, bueno, que esta rehabilitación de los militares hablando con la escuela es para que no se conviertan en mareros. Digo, una cosa que es absolutamente ilógica. Además, por supuesto, los militares no tienen ninguna preparación para adoctrinar ni enseñar nada en la escuela primaria. No están preparados para eso. Entonces, digo, hay toda una serie de medidas que realmente a mí me están preocupando. Y esta socialización atestada por los militares creo que es un dato que todavía no hemos tomado muy en cuenta, pero me parece que nos va a dar un resultado muy negativo. Y finalmente, digo, para decir por qué la preocupación, digo, ha sido muy arduo el proceso de construcción democrática en América Latina. El pasaje de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos. Es cierto que estos gobiernos democráticos no han rendido en la medida que la sociedad esperaba o en que sus discursos mismos auguraban. Pero lo que estamos haciendo de alguna manera es quebrar ese proceso de construcción de la democracia, de ese pasaje del autoritarismo a un régimen democrático. Y me parece que esto nos tiene que preocupar y sobre todo como sociedad tenemos que reaccionar. Muchas gracias, Ruth. Michael, volvemos a usted en Alemania. Acabamos de tocar el tema de cambio climático. Y desde la perspectiva de seguridad, o sea, seguridad y cambio climático son dos cuestiones crecientemente vinculadas que han generado y generan incluso polémicas sobre el grado de dinámicas e influencias entre estos dos campos. En concreto, ¿cuál sería su sugerencia, si usted pudiera sugerirle hoy al gobierno de Colombia, al gobierno de Chile, esperamos mañana al gobierno de Brasil, le pudiera sugerir cómo ocuparse de estos dos campos, o sea, este campo de la seguridad que estamos discutiendo y el tema de cambio climático, en el cual usted, por ejemplo, en el CIPRI es un gran tema vinculado a la seguridad de la manera en que se está trabajando en ese instituto. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, que yo creo que sí es muy importante, pero también para mí muy relacionada con el tema de la seguridad humana. Yo veo dos conexiones. Una es que la seguridad tradicional, sobre todo la militar, en la manera en que como hoy se ejerce, es parte del problema. Solo hay estimaciones muy gruesas sobre las emisiones de gases invernadero de las Fuerzas Armadas de los países de los cuales tenemos, como Estados Unidos, por ejemplo, o Gran Bretaña. Ahí el porcentaje es bastante alto. 25%, si entendí bien, de las emisiones nacionales. Eso tiene que ver que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ocupan mucho, en muchos aviones que tienen un alto consumo de combustible y por lo tanto un alto nivel de producción
de gases invernadero, pero también países como Gran Bretaña, donde la cifra es un poco menor, pero todavía bastante alta. Podemos partir del supuesto, no podemos decir nada sobre los latinoamericanos, no sé si hay estudios al respecto, que el porcentaje de las Fuerzas Armadas o la participación de ellos en las emisiones de gases invernaderos es más alto de lo que pensamos por la manera en que los militares utilizan sus vehículos y sus aviones, y también sobre la base de que hasta ahora no se ha hecho mucho para reducir las emisiones. La situación es que en el Acuerdo de París de 2015, las emisiones de los militares se dejaron afuera del deber de la reducción. Lo pueden hacer de forma voluntaria, pueden reducir sus emisiones, incluir sus emisiones militares en las emisiones nacionales, pero no hay ninguna obligación para ello. Eso se estableció así por una presión de una serie de países del país. Eso es una parte. Lo que se puede intentar en la huella de carbono, de bajar la huella de carbono de los militares. Hay muchas ideas y propuestas al respecto. Seguramente eso no va a poder hacer grandes aportes mientras los militares siguen trabajando como están trabajando ahora, pero sí se pueden hacer algunas cosas, y sería también razonable seguir pensar en este tema en el marco de la seguridad. El otro es el efecto del cambio climático y qué significa eso para los militares. Un doctorando mío hizo un estudio de estrategias de seguridad nacionales y doctrinas de defensa de 93 países, y eso confirma lo que ya he detectado yo con anterioridad, que un gran número de militares ven una oportunidad del cambio climático de ampliar sus actividades, sobre todo en el ámbito de la protección contra catástrofes. 77% de todos estos documentos que describen las tareas de las fuerzas militares y de la política de seguridad, se ve una necesidad creciente de actuación de los militares. Hay un número mucho menor de países, un 13%, donde se ve un uso mayor de los militares para estabilizar los países por el cambio climático, y hay algunos casos en los cuales también se señala la migración como un área de actuación de los militares para proteger las fronteras, etc. Desde mi punto de vista es cuestionable que cuánto sentido tiene eso. En el ámbito de las catástrofes ya hemos visto una gran ampliación de las capacidades militares. Hay algunos países como las Filipinas donde las Fuerzas Armadas entre tanto ven la ayuda en el marco de catástrofes como su mayor actividad, y la pregunta es si acaso eso no debería ser una tarea de instituciones civiles. Las Filipinas, para quedarnos en este ejemplo, el problema es que cuando entran los militares en situaciones de catástrofe, que muchas veces esto lleva también a la escalación de conflictos o contribuye a la misma, porque los militares no actúan, no se ven solamente como una organización que ayuda, sino también una que va a controlar. Por lo tanto, es una discusión que también es importante a nivel de Naciones Unidas y en muchos otros países, si no tiene más sentido que si partimos del hecho de que el cambio climático va a producir más acontecimientos extremos, más catástrofes, de fortalecer las organizaciones nacionales e internacionales civiles para solamente en situaciones extremas, cuando hay que movilizar todos los recursos, también integrar en ese caso los militares. Muchas gracias, Michael. Encuentro de gran interés los ejemplos que nos ha dado a nivel internacional, que coinciden fuertemente con lo que acabamos de discutir y presentar en la región como una tendencia global muy preocupante. Muchas gracias. Augusto,
En un artículo que tú publicaste no hace mucho decías, cito entre comillas, la seguridad nacional es una noción importada e indeterminada, que le otorga a las Fuerzas Armadas una inapropiada autonomía y les permite constitucional y legalmente desempeñar roles no profesionales en el orden interno y otras actividades, algo que discutimos antes en la pregunta con Ruth y con Micael. Después del resultado del referéndum aquí sobre la Constitución, ¿cómo abordar esta cuestión ahora en Chile? ¿Y de qué forma podría ser útil, siguiendo tu lógica anterior, que la discusión en Chile sea útil también para la región? Micrófono. Estás marginado ahí. Gracias, Mariano. Bueno, efectivamente la noción de seguridad nacional fue importada de Estados Unidos de manera acrítica, con los ingredientes de la dictadura militar brasilera y la contrainsurgencia francesa en Argelia. Pero lo más importante es que esta noción, porque todavía yo no la definiría como concepto, porque no está definido en el caso de Chile, lo menos, esta noción justifica y legitima la autonomía corporativa de las Fuerzas Armadas. Ha justificado ideológicamente las dictaduras y la represión a los supuestos enemigos internos no armados. En el caso de Chile, esta noción es extraordinariamente importante porque está en distintas partes de la Constitución. O sea, es constitucionalmente fundamental, pero paradojalmente nunca ha sido definida. No ha sido definida en la Constitución, no ha sido definida en las leyes orgánicas, ni ha sido definida en las normas administrativas. Pero es usada para imaginar amenazas de distinto índole. O sea, frente a esta definición indeterminada de seguridad, todo lo que se pueda definir como atentatorio contra la seguridad es una amenaza. Por lo tanto, se le pueden dar roles no castrenses a las Fuerzas Armadas a voluntad de quien tiene el poder castrense y el poder político. Hasta el día de hoy, por ejemplo, constitucionalmente las Fuerzas Armadas en Chile son, comillas, esenciales para la seguridad nacional, cierre comillas, una noción no definida. Incluso en un reciente proyecto de reforma constitucional, hace unos meses atrás, dada la incapacidad policial para controlar el orden interno, como vimos en el panel anterior, se identifica como amenaza a la seguridad nacional el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico, las bandas criminales, la inmigración de carácter irregular, los delitos transnacionales, el lavado de activos, los delitos cibernéticos, la trata de personas, el contrabando de mercadería, la esclavitud sexual, el abigeato y el tráfico de animales. Ahora, vemos que esta ampliación exponencial de las posibles amenazas corresponde con esta indefinición de lo que es la seguridad, digamos, la seguridad nacional. El problema es que esto no solamente es histórico, sino que es actual, de hoy, puesto que esta ambigua noción de seguridad nacional ha sido puesta nuevamente en escena por los Estados Unidos, bajo una forma distinta, bajo una nomenclatura diferente. En la Estrategia de Seguridad Nacional 2022 de los Estados Unidos se formula la noción de disuasión integrada. Es una estrategia, de acuerdo a este documento, que se propone enfrentar a China, Rusia y otros estados por debajo del umbral tradicional de conflicto. Ahora, esto no solamente se queda como una definición estadounidense con respecto a su confrontación internacional, sino que se aplica también y se ha traído a América Latina. En la reciente Conferencia de Defensa Sudamericana, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos estableció, comillas, que la disuasión integrada no está centrada en lo militar, sino que combina deliberadamente las vastas capacidades y especialidades que residen en agencias gubernamentales, militares y no militares, de aliados y de socios, del sector privado, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. Cierra comillas.
sea, la disuasión integrada es la nueva versión de la seguridad nacional, puesto en otros términos. Y concluyó afirmando que la Conferencia de Defensa Sudamericana es la manifestación física de la disuasión integrada. El problema es que no solamente esta declaración se quedó en una formulación, una retórica de la jefa del Comando Sur, sino que se integró y se incorporó en la Declaración de Brasilia de la 15ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas recientemente en julio de este año. Afortunadamente, los ministerios de defensa de Chile, Perú y Argentina presentaron su reserva respecto a este concepto, pero todos los otros lo aceptaron. En consecuencia, el resto de los ministerios de defensa, ¿qué acordaron? A partir de esta noción de seguridad nacional reciclada, la disuasión integrada, coincidieron que debían coordinarse en áreas tan diversas como el medio ambiente, Michael lo acaba de mencionar, asistencia humanitaria, pesca ilegal, caza furtiva de animales silvestres, es textual, caza furtiva de animales silvestres, explotación mineral y forestal, crimen organizado transnacional. De nuevo aquí Chile y Argentina establecieron reserva. Y flujos migratorios. Aquí también Chile, Perú y Argentina presentaron su reserva. En consecuencia, esta disuasión integrada es la noción reciclada de seguridad nacional que hoy día está presente en los ministerios de defensa de muchos países de América Latina, aumentando e incrementando la autonomía corporativa. No es necesario agregar más que todo esto distorsiona la función castrense de los militares y revisa y pone en otro plano la seguridad nacional que como concepto, como noción, debe eliminarse. Ahora, para responder finalmente a la pregunta, ¿qué hacer frente a esto? Yo creo que es fundamental que a pesar de que no es muy popular, porque los temas de defensa no dan votos, no son electoralmente appealing, no son sexy, digamos. Pero con todo es necesario formular nuevas estrategias de defensa nacional y paz regional. O sea, conecto esto con el tema de la zona de paz. Pero son dos cosas, dos procesos simultáneos. Habría que caminar con los dos pies. De manera de generar instituciones efectivamente democráticas, consistentes con las instituciones democráticas. También necesitamos que sea respaldada por mayorías nacionales. No sacamos nada con tener un 26% del apoyo electoral y un 30% de apoyo de opinión pública. Es necesario tener una mayoría nacional que entienda estos problemas y los apoye, digamos. Yo creo que de esa forma, con voluntad política y con apoyos electoral y de opinión pública mayoritario, es posible avanzar en terminar, en proyectar las posibilidades de finiquitar esta autonomía corporativa de las Fuerzas Armadas que aún caracteriza prácticamente a todas las Fuerzas Armadas de la región con distintos grados. Sí, después volvemos. Si quieres hazla ahora, ¿no? Mira que nos vamos pronto luego, ¿no? Muchas gracias, Augusto. Paz. Hay otra cuestión una cuestión que hemos mencionado hoy en el curso del día con motivo especialmente de la guerra en Ucrania, que es la cuestión del armamento nuclear. Después del final de la Guerra Fría este tema bajó mucho su intensidad a nivel de preocupación de la opinión pública, preocupación incluso de investigadores. Como dijimos antes, América Latina es un continente sin armas nucleares, pero dadas algunas de las tendencias que hemos mencionado aquí, autoritarismo, mayor papel de los militares, nuevas formas de hablar de la seguridad nacional, ¿tú crees que podría volver a plantearse el interés de algunos estados en la región, en América Latina, de contar con este tipo de armamento? ¿O esto es una pregunta alarmista? No, yo creo que, uno no puede descartar, sobre todo en el escenario de amenazas actuales,
Sí, bueno, la región ha trabajado muchísimo hacia ¿no es cierto?, la suscripción de distintos instrumentos y bueno, está todo lo que es la prohibición de armas nucleares, el Tratado de Tlatelolco, que es un avance precursor desde la región en esa perspectiva, pero sí hay ciertas señales que hablan de la importancia que tiene lo nuclear en la región, no como uso de armas, ¿no es cierto?, sino de la importancia de la energía nuclear que puede derivar posteriormente hacia otros temas, ¿no? Primero está el tema de la construcción de un reactor nuclear en Bolivia, en la zona del Alto. Y después está el tema del submarino que están desarrollando los brasileños. La verdad es que ahí se produjo un entredicho que yo creo que puede generar preocupación a futuro, no ahora, ¿no? Los franceses no quisieron entregarle la tecnología de propulsor, ¿no es cierto?, nuclear, y finalmente en ese escenario los brasileños están construyendo un submarino bastante similar a lo que es el Escompen, pero hay un acercamiento, un posible acercamiento con Rusia para que les brinde la tecnología. Y yo creo que en esa perspectiva, es ahí donde yo llamo la atención, ¿no? El tema de posterior a la guerra de Ucrania, que todos dudamos del escenario en que va a quedar Rusia, ¿no? ¿Cuál será el escenario para Rusia? Ahí puede haber un marco de acercamiento hacia la región que ahora no tiene la dimensión, ¿no es cierto?, de un apoyo de desarrollo de armas nucleares, pero a futuro puede profundizar el interés de Rusia en la región y verlo como un espacio, ¿no es cierto?, sobre todo en un escenario que no sabemos cómo va a quedar Rusia ni Putin después de la guerra ucraniana. Y ese es un tema importante, que ya veíamos que la región era un espacio de vinculación en el ámbito energético, pero aquí se puede plantear de esta perspectiva también. Okay. Sí, muy brevemente, intento ser breve. Digo, porque Argentina es un caso bastante particular y por una condición que no tuvieron los demás países de América Latina, que perdió la guerra. Y eso, de alguna manera, abrió un puente, abrió un espacio para que la sociedad fuera mucho más fuerte en restringir las actividades militares. Y hubo un elemento que me parece importante señalarlo, que en Argentina, sobre todo la sociedad civil, pero muy empujada por ONGs y por grupos, digamos, de trabajo específico en estos temas de derechos humanos, la seguridad se trató de mostrar un poco como el proyecto que tenemos acá entre manos, que no era solamente represión ni militarismo, sino que la seguridad es democracia, división de poderes, transparencia, y eso quedó muy arraigado en la sociedad. Mi percepción actual es que el gobierno de Alberto Fernández no ha hecho gran cosa y ha quedado cooptado por los militares. Entonces lo que está haciendo es darle más equipamiento, más dinero, mejores salarios, pero yo no veo una reforma importante en función de cambiar ese foco realista de la seguridad por un foco más humano, si uno quisiera. Muchas gracias. Tenemos poco tiempo, realmente muy poco, porque vamos bastante justos. Entonces voy a abrir el turno de preguntas o comentarios. Tengo que pedir, por favor, que sean muy directas, muy breves, como dicen en Chile, muy al tiro y sin ningún tipo de metáfora militar en esto. Y lo mismo, por favor, las respuestas. Y si los comentarios o preguntas pueden ir dirigidas a alguno de los panelistas, incluyendo a nuestro amigo Micael. Sí, que también puede ser dirigida a Micael en Alemania. Muchas gracias. Emilia tiene la palabra. No, un breve comentario de lo que dijo Augusto y de lo que dijo Ruth. La dictadura militar brasileña se retiró del Estado, cumplido su función, pero no fue derrotada políticamente. Al contrario, le ocurrió con el referéndum de Chile, las Malvinas y de alguna manera 2 referendos sobre privatización que perdieron en Uruguay. Quedaron en el gobierno y aprovecharon lo de Bolsonaro para meterse, porque Bolsonaro es un aventurero inorgánico. Trump es un aventurero orgánico que tiene el Partido Republicano para gobernar. Entonces los militares se metieron al gobierno y al Estado. Se habla de 7 u 8 mil cargos de militares en el gobierno. Van a tener que salir porque es ilegal. Lula ya dijo que los va a echar. Pero lo que es importante, esta elección puede ser la derrota que no han tenido allá atrás. Se comprometieron con el gobierno,
con el Estado, etc. Entonces la elección del próximo domingo no es solo la derrota de un proyecto aventurero, etc., pero puede ser, esperamos que sea, la derrota política que no han tenido allá atrás. A ver qué arreglo institucional se va a hacer con ellos después de la derrota. Pero está claro que ahora es el golpe que no han tenido. Ellos se retiraron y siguieron con la doctrina de seguridad nacional como reserva estratégica. Les presentó la situación de vacío relativo orgánico y se metieron ahí. Entonces esta elección, además de todo, tiene probablemente el rol de cerrar ese periodo con la derrota que no habían tenido antes. Gracias por el comentario. Carlos Portales. Un micrófono, por favor. ¿Funciona? Sí. No, yo solo quería hacer una observación más general sobre el tema nuclear. Es evidente que la proliferación nuclear hoy día es un hecho y todos los análisis internacionales llevan a ver la posibilidad y los escenarios de nuevos estados que adquieran armas nucleares. Creo que la situación de Corea es fuerte, la posibilidad que Corea del Sur y Japón pasen a ser estados nucleares por primera vez empieza a ser discutida y creo que hay una tendencia en general a proliferación. En segundo lugar, hay que recordar que el tema nuclear es un tema de tecnología duales, en el sentido de que en la medida que se progresa en el proceso, en el control del proceso de desarrollo de estas tecnologías, se adquieren capacidades que pueden ser usadas por distintos lados. Y yo creo que el tema va a irradiar a todo el mundo y también a América Latina. Particularmente la atención va a estar sobre los países que tienen más desarrollo y sobre las conexiones de estos países, como aquí se ha mencionado de uno, pero también es posible que de otro, que tiene conexiones con China, y en definitiva todo esto es un tema que hay que observar. No digo más allá de eso, pero creo que eso es importante. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? ¿O entre los panelistas? No, solamente responder a... ¿Quieres responder, por favor? ¿Tienes? Sí, sobre la derrota de Brasil, de los militares en Brasil, la derrota política, la eventual derrota política. Yo coincido que sería una derrota política, pero mi impresión es que esa derrota política lo retornaría a la posición de autonomía corporativa preexistente. O sea, no significaría una eliminación de ella. Y te doy un ejemplo y sería bueno que tú pudieras elaborar sobre eso. Ni Lula ni Dilma pudieron avanzar en una comisión de verdad, por ejemplo. O sea, hasta el día de hoy en Brasil no hay una comisión de verdad. Sí, y hubo la comisión de la verdad. Pero no funcionó. No vinculante. Pero no fue vinculante. No vinculante. No, pero los militares fueron acusados abiertamente, nominalmente, personalmente. Esperen, perdón, es que si no, no pueden trabajar los intérpretes. Ahora volvemos. Sigue tú. Si hablas, por favor, en el micrófono, para que lo escuche el intérprete. No, el gobierno de Dilma Rousseff convocó una comisión de la verdad que hizo todo lo que debiera haber sido hecho allá atrás, pero lo hizo con acusaciones. Seguramente es uno de los temas que excitó de nuevo las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, el arreglo institucional que se va a hacer va a depender de muchas cosas, pero sobre todo ahora habrá, esperamos, la derrota que no han tenido allá atrás, ¿no? Gracias. ¿Tenemos algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces quiero agradecer primero a Micael desde Alemania, a Ruth, a Arlene, a Paz, a Augusto. Muchísimas gracias por las preguntas, gracias por este debate y con esto finalizamos el día de hoy. Catalina, si hay algo... Bueno, primero aplaudimos. Muchas gracias. Catalina, ¿algún anuncio para mañana?
esta noche